Mi nombre es Elena, y durante 20 años, el Hospital San Gerardo de Monza fue mi mundo entero. No sé si todavía lo es, o si ahora vivo en otro mundo que comenzó aquella madrugada de octubre. Pero déjame empezar por el principio, porque esta historia no tiene sentido si no conoces quién era yo antes de esa noche. Yo era lo que las enfermeras más jóvenes llamaban la dama de hierro del tercer piso. No era un apodo cariñoso, lo sé. Lo decían con una mezcla de respeto y miedo, y yo no hacía nada por cambiar esa impresión. En oncología pediátrica no sobrevives siendo blanda. No puedes. El primer año en ese departamento me rompió de formas que ni siquiera sabía que podían romper a una persona. Vi a niños de 5 años perder el cabello. Vi a adolescentes gritar de dolor. Vi a padres desmoronarse en los pasillos mientras intentaban ser fuertes frente a sus hijos. Y aprendí, o creí aprender, que la única manera de seguir haciendo este trabajo era construir una armadura alrededor del corazón. Dejé de memorizar nombres. Dejé de mirar las fotos familiares que los padres pegaban en las paredes de los cuartos. Empecé a ver el cáncer como un problema mecánico en una maquinaria biológica que yo tenía que mantener funcionando el mayor tiempo posible. Era eficiente, era puntual, era clínicamente perfecta. Los médicos me adoraban porque nunca cometía errores. Los padres me temían porque nunca lloraba con ellos. Las otras enfermeras me evitaban porque mi sola presencia les recordaba en qué podrían convertirse si no tenían cuidado. La fe era algo que veía en otros, con una especie de envidia distante. Las familias rezaban rosarios en las salas de espera, colgaban medallitas en las camas, susurraban oraciones mientras yo cambiaba los sueros. Yo los veía con esa mezcla de compasión y cinismo que caracteriza a quien ha visto demasiado. Dios no bajaba a los pasillos del tercer piso a las 4 de la mañana cuando yo estaba limpiando vómito o ajustando dosis de morfina. Allí quien mandaba era la bioquímica, el azar genético y ese destino cruel que hacía que las células se volvieran locas en cuerpos que apenas habían comenzado a vivir. Yo estaba cansada. Más que cansada, estaba vacía. Funcionaba en piloto automático. Hacía mi trabajo con precisión de reloj suizo, pero por dentro estaba muerta. Muerta mientras intentaba mantener vivos a otros. La ironía no se me escapaba en mis momentos más oscuros, esos que llegaban a las 3 de la mañana, cuando el hospital quedaba en silencio, y yo me quedaba mirando el techo del cuarto de guardia, preguntándome cuánto tiempo más podría seguir así. Entonces llegó Carlo. Cuarto 12. Leucemia mieloide aguda, tipo M3. En mi expediente mental no era más que otro caso, otra cama que llenar, otro nombre que no memorizaría. Pero Carlo no leyó ese expediente. Carlo decidió que las reglas no aplicaban para él. La primera vez que entré a su cuarto para el turno de la noche, esperaba encontrar lo mismo de siempre. Un adolescente asustado, o uno enojado con el mundo, o uno tan sedado que apenas registraba mi presencia. En cambio, encontré a un chico de 15 años sentado en la cama con una laptop apoyada en las rodillas, los dedos volando sobre el teclado con esa velocidad que tienen los jóvenes que nacieron con la tecnología. El sonido era constante, un clac, clac, clac rítmico que competía con el bip, bip de los monitores cardíacos. Levantó la vista cuando entré y me sonrió. No era una sonrisa nerviosa o una sonrisa educada. Era una sonrisa genuina, como si estuviera contento de verme, como si yo fuera una vieja amiga y no la enfermera de cara seria que venía a revisar sus signos vitales y cambiarle el suero. Me molestó. No sé por qué, pero esa sonrisa me molestó profundamente. Quizás porque era demasiado real, demasiado presente para alguien en su situación. Hice mi trabajo en silencio, revisé las cifras, anoté todo en la tablet, y cuando estaba por salir, él habló. Me dijo que si no había sonreído ese día, el día no contaba, que los días sin sonrisas eran días perdidos. Yo no dije nada, salí del cuarto con mi eficiencia habitual, pero sus palabras me siguieron por el pasillo como moscas molestas. Claro que no había sonreído, no sonreía desde hacía años. ¿Y qué? El trabajo se hacía igual, los pacientes recibían su medicación igual, el mundo seguía girando igual. Pero Carlo no se rindió.
Cada vez que yo entraba a su cuarto, él encontraba alguna manera de romper mi armadura. No con grandes gestos o discursos emotivos, sino con pequeñas cosas que se colaban por las grietas que yo no sabía que tenía. Me preguntaba cómo había estado mi día. Me contaba sobre el sitio web que estaba creando para catalogar milagros eucarísticos. Me mostraba fotos que había editado con un entusiasmo que parecía completamente desconectado de su situación médica. Lo que más me irritaba era que él parecía verme, no a la enfermera, no a la dama de hierro, sino a mí, a Elena. Una tarde, mientras yo estaba cambiando su vía intravenosa con mi concentración habitual, él dejó de teclear y me miró directamente a los ojos. Me dijo que yo cargaba un peso muy grande, que él podía verlo, que la tristeza se veía incluso cuando yo no estaba triste sino solo cansada. Salí de ese cuarto más rápido de lo profesional. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo ese chico que estaba muriendo podía permitirse preocuparse por mí? Era absurdo, era una inversión de roles que me hacía sentir incómoda de maneras que no podía nombrar. Yo estaba ahí para cuidarlo a él, no al revés. Los días pasaban y Carlo seguía siendo Carlo. Seguía tecleando en su computadora, seguía sonriendo a las enfermeras, seguía hablando de Dios y de la Eucaristía con una naturalidad que hacía que otros pacientes adolescentes lo miraran como si fuera un bicho raro. Algunos lo evitaban. Otros, los más pequeños, empezaron a visitarlo. Su cuarto se convirtió en una especie de refugio extraño donde se hablaba de videojuegos y de santos con la misma facilidad. Yo observaba todo esto desde mi distancia profesional, tomando notas mentales, manteniendo mi armadura intacta. Pero había momentos, pequeños momentos que yo no admitía ni a mí misma, en los que me descubría buscando excusas para pasar por su cuarto, para escuchar ese tecleo constante que se había vuelto parte del paisaje sonoro del tercer piso. Una noche, ya tarde, cuando el hospital estaba en ese silencio pesado que solo conocen quienes trabajan turnos nocturnos, pasé por su cuarto y lo vi despierto, como siempre. Esta vez no estaba en la computadora. Estaba mirando por la ventana, hacia las luces de Monza que parpadeaban en la distancia. Me quedé en el marco de la puerta sin entrar, y él debió sentir mi presencia porque habló sin voltear. Me dijo que no tenía miedo, que sabía lo que venía, que los médicos no necesitaban esconderle la verdad, que él estaba en paz. Me dijo que lo único que le preocupaba era la gente que iba a dejar atrás, los amigos que iban a extrañarlo, los proyectos que no iba a terminar. Y entonces, todavía sin mirarme, agregó algo que se me quedó grabado en la memoria como si lo hubiera escrito con fuego. Me dijo que yo también era una de las personas que iba a dejar atrás, aunque yo fingiera que no éramos amigos. Esa noche lloré en el baño del personal por primera vez en años. Lloré en silencio, con el agua corriendo para que nadie me escuchara, preguntándome cuándo exactamente había dejado de ser humana y me había convertido en esta máquina eficiente de administrar medicamentos y tomar signos vitales. Pero no cambié nada. Seguí siendo la dama de hierro. Seguí haciendo mi trabajo con la misma precisión. Porque cambiar, admitir que Carlo tenía razón, admitir que yo necesitaba ayuda tanto como cualquiera de mis pacientes, eso era demasiado aterrador. Oye, una pausa rápida en esta historia. Me encantaría saber desde dónde me estás escuchando ahora mismo. Deja un comentario con tu ciudad o tu país. Siempre es increíble ver hasta dónde llegan estos relatos. Y si aún no te has suscrito, por favor hazlo. Tu apoyo significa todo para mí y me ayuda a seguir compartiendo estas historias que necesitan ser contadas. Octubre llegó con ese frío húmedo que caracteriza el norte de Italia. El estado de Carlo empeoró rápidamente. La leucemia no esperaba, no negociaba. Los médicos aumentaron los tratamientos, pero todos sabíamos, incluido Carlo, que esto era solo ganar tiempo. Él lo sabía, y aún así seguía sonriendo. Seguía tecleando cuando las fuerzas se lo permitían. Seguía hablando de ese sitio web sobre milagros eucarísticos como si fuera a vivir para verlo terminado. Yo me endurecí más todavía. Era mi mecanismo de defensa, la única manera que conocía de prepararme para lo inevitable.
Empecé a evitar su cuarto cuando no era estrictamente necesario estar ahí. Le asignaba sus cuidados a otras enfermeras cuando podía. Me convencía a mí misma de que era para darle variedad, para que no se aburriera de ver siempre la misma cara seria. Pero Carlo no me dejaba escapar tan fácilmente. Una tarde, cuando no pude evitar ser yo quien le administrara su medicación, él cerró la laptop y me miró con esos ojos oscuros y tranquilos que parecían ver más allá de mi uniforme blanco y mi expresión neutra. Me dijo que sabía que yo estaba asustada, que estaba bien tener miedo, que él también había tenido miedo al principio, pero que había descubierto que la muerte no era el final, sino solo un paso, una puerta que se abría a otra cosa. Yo quise decirle que eran solo palabras bonitas, que la morfina a veces hace que la gente diga cosas así, que la fe era un consuelo psicológico para enfrentar lo inevitable. Pero no dije nada. Solo terminé mi trabajo y salí, sintiendo su mirada en mi espalda mientras yo caminaba por ese pasillo que había caminado miles de veces. El 12 de octubre amaneció gris. Yo no estaba de turno ese día, pero me llamaron a las 2 de la tarde. El estado de Carlo había empeorado drásticamente. Su familia estaba ahí, su madre con los ojos rojos pero serenos, su padre sosteniendo su mano. Los médicos habían hecho todo lo posible. Ahora solo quedaba esperar. Yo no quería estar ahí. Quería que otra enfermera tomara ese turno, que alguien más estuviera presente en ese momento. Pero algo me mantuvo ahí, algo más fuerte que mi deseo de huir. Me quedé revisando monitores que ya no significaban mucho, ajustando almohadas que ya no importaban, haciendo esas pequeñas tareas que nos dan la ilusión de control cuando todo se está desmoronando. Carlo estaba consciente todavía, entrando y saliendo de un sueño que cada vez se parecía más al final. En uno de esos momentos de lucidez me miró y sonrió. Esa sonrisa. Incluso entonces, incluso en ese momento, él encontraba razones para sonreír. Me dijo gracias, solo eso, gracias. Y yo no supe qué responder porque mi garganta se había cerrado y las palabras no salían. Murió a las 6:43 de la tarde. No hubo lucha, no hubo ese momento dramático que muestran en las películas. Simplemente su respiración se fue haciendo más lenta, más espaciada, hasta que dejó de ser. El monitor emitió ese sonido continuo que todos los que trabajamos en hospitales conocemos demasiado bien, y entonces fue el silencio. Yo cumplí el protocolo. Apagué las máquinas, anoté la hora exacta del fallecimiento en el expediente. Cubrí el cuerpo con la sábana blanca. Lo hice todo con mi eficiencia habitual, con esa distancia profesional que había perfeccionado durante 20 años. Sentí algo que se parecía al alivio. Se había acabado. Ya no tendría que ver esa sonrisa que me hacía sentir cosas que no quería sentir. Ya no tendría que escuchar ese tecleo constante que se había convertido en la banda sonora de mis turnos. La familia se despidió. Yo les di el pésame con las palabras correctas, las palabras que había dicho cientos de veces antes. El cuerpo fue llevado al área de patología en el sótano, a esas gavetas frías de metal donde los muertos esperan. El cuarto 12 fue limpiado y desinfectado con ese olor acre a cloro que yo conocía tan bien, que me había vuelto tan familiar que ya ni lo notaba. Esa tarde me fui a casa más temprano de lo usual. Me duché, comí algo que no recuerdo. Intenté ver televisión, pero las imágenes no tenían sentido. Me acosté temprano, agradecida de que mi turno del día siguiente empezara más tarde. Pero no pude dormir. Me quedé mirando el techo de mi apartamento, pensando en nada y en todo, sintiendo ese vacío que viene después de perder a alguien, aunque tú hayas pretendido que esa persona no significaba nada para ti. A las 10 de la noche me levanté. No tenía sentido seguir intentando dormir. Me puse el uniforme, preparé café demasiado fuerte y conduje de regreso al hospital bajo una lluvia fina que hacía que las luces de la calle se vieran borrosas. Mi turno nocturno comenzaba a las 11, pero llegué temprano porque no quería estar sola en mi apartamento con mis pensamientos. El hospital de noche es un mundo diferente. Las luces fluorescentes zumban más fuerte en el silencio.
Los pasillos vacíos amplifican cada sonido. El aire tiene ese olor característico a desinfectante mezclado con ese otro olor que no se puede describir, pero que todos reconocemos como el olor de la enfermedad. Me gustaba el turno de noche precisamente por eso, porque había menos gente, menos familias llorando, menos médicos dando órdenes. Solo yo, los pacientes que dormían y las máquinas que nunca descansaban. Hice mi ronda habitual. Revisé signos vitales, ajusté goteros, administré medicación para el dolor a los que no podían dormir. El cuarto 12 estaba vacío y a oscuras, la cama perfectamente tendida, esperando al siguiente paciente. Pasé frente a él sin mirar adentro, sin permitirme pensar en quién había estado ahí apenas horas antes. A las 2 de la mañana, el hospital estaba en ese silencio profundo que solo existe en las horas más oscuras de la noche. Yo estaba en el puesto de enfermería, llenando reportes en la computadora, luchando contra el sueño que siempre amenazaba entre las 2 y las 4 de la mañana. Esa es la hora en que la vitalidad humana está en su punto más bajo, cuando más pacientes mueren, cuando el cuerpo simplemente se rinde porque es demasiado difícil seguir luchando. Bebí más café, me froté los ojos, intenté concentrarme en los números en la pantalla que se negaban a tener sentido. Mi cabeza dolía. Esa migraña sorda que viene de demasiado cansancio y demasiado café y demasiados años haciendo lo mismo. Y entonces lo escuché. Pasos. No los pasos pesados de un médico apurado hacia una emergencia. No el arrastrarse de pantuflas de algún paciente insomne. Eran pasos de tenis, ligeros, con ese ritmo enérgico de alguien joven caminando con propósito. Levanté la vista de la computadora. El pasillo se extendía frente a mí, largo y semivacío, con esas luces fluorescentes que parpadeaban en el extremo más lejano como siempre hacían. Y entonces lo vi. Un chico. Jeans azules, camisa polo roja, una mochila colgando de un hombro. Caminaba hacia el cuarto 12 con ese andar ligeramente inclinado hacia adelante que tienen los adolescentes, como si siempre tuvieran prisa por llegar a algún lado. Mi cerebro intentó procesar lo que veían mis ojos. El horario de visitas había terminado hacía horas. No había nadie autorizado a estar en este piso a las... Miré el reloj en la pared. Las 3 de la mañana. Exactamente las 3 de la mañana. Me puse de pie tan rápido que la silla rodó hacia atrás y golpeó contra la pared con un ruido que sonó obscenamente fuerte en el silencio. El chico no se detuvo, no volteó, simplemente siguió caminando con ese propósito tranquilo hacia el cuarto que debería estar vacío. Y entonces vi su perfil, el pelo despeinado que nunca se quedaba quieto, la forma de su cara, la manera en que movía los hombros al caminar. Carlo. No, no podía ser Carlo. El cuerpo de Carlo estaba en el sótano, en una gaveta de acero inoxidable en el área de patología. Yo misma había llenado la papelería. Yo misma había visto a los auxiliares llevarse la camilla. Esto era imposible. Mi voz salió antes de que mi cerebro pudiera detenerla. Grité que el horario de visitas había terminado, que no podía estar ahí, que tenía que irse. Mi voz sonó demasiado alta, demasiado aguda, resonando en los pasillos vacíos. El chico llegó a la puerta del cuarto 12. Se detuvo. Giró la cabeza hacia mí y me miró directamente, y sonrió. No era la sonrisa pálida y translúcida de un fantasma de película de terror. No había nada etéreo o irreal en esa sonrisa. Era la misma sonrisa que había visto cientos de veces. La misma sonrisa genuina que me había irritado tanto porque era demasiado real, demasiado presente. Él se veía más vivo que yo. Se veía más sólido, más denso, más aquí que cualquier otra cosa en ese pasillo. Levantó una mano y se llevó un dedo a los labios. ¡Shh! El gesto universal de silencio. Y entonces, sin abrir la puerta, sin girar la manija, simplemente atravesó la puerta cerrada del cuarto 12 como si fuera niebla, como si las leyes de la física fueran sugerencias opcionales que no aplicaban para él. Corrí. No recuerdo tomar la decisión de correr, simplemente mis piernas se movieron.
Mis zapatos de enfermera chirriaban contra el linóleo. Mi respiración sonaba demasiado fuerte en mis oídos. Mi corazón golpeaba contra mis costillas como si quisiera escapar. Mi mente racional gritaba que era imposible, que era una alucinación por estrés, que había trabajado demasiadas horas, que el café estaba demasiado fuerte, que mi cerebro estaba jugándome una mala pasada. Pero mis manos temblaban cuando agarré la manija de la puerta del cuarto 12. Mis manos temblaban cuando la giré y empujé la puerta con tanta fuerza que golpeó contra la pared interior con un bang que probablemente despertó a medio piso. El cuarto debería haber estado oscuro, debería haber estado vacío, debería haber olido a desinfectante y a sábanas limpias. Pero no estaba oscuro. Aunque las luces estaban apagadas, aunque no había ninguna fuente de iluminación, el aire dentro del cuarto vibraba con una especie de luz dorada, cálida, como si alguien hubiera abierto un horno donde se hornea pan. No era luz que pudiera ver exactamente, era más como si el aire mismo estuviera brillando, como si las moléculas estuvieran excitadas de una manera que desafiaba toda explicación científica. Y el olor, Dios mío, el olor. No había ni rastro del cloro que yo había olido apenas horas antes cuando limpiaron el cuarto. En su lugar había un aroma intenso, casi abrumador, de almendras e incienso. Ese olor dulce y resinoso que asociaba con las iglesias, con las misas a las que había dejado de ir hacía décadas. Pero eso no era lo más imposible. Lo más imposible era el monitor de la computadora. Yo misma lo había desconectado. Yo misma había enrollado el cable y lo había guardado en el cajón de la mesita de noche. Lo recordaba perfectamente porque había tenido que mover la laptop para hacerlo. Había tenido que ser cuidadosa de no tirar nada mientras trabajaba alrededor del cuerpo que yacía en la cama. Pero ahora el monitor estaba encendido. La pantalla brillaba con ese azul intenso de los viejos terminales de DOS, de las computadoras de los años 90. Y en esa pantalla, en letras blancas que parpadeaban como el cursor de un procesador de texto antiguo, había un mensaje. La muerte es apenas la reinicialización del sistema. Elena, ¿estás lista para vivir ahora? Leí las palabras una vez, 2 veces, 3 veces. Mi cerebro se negaba a procesarlas, se negaba a aceptar lo que mis ojos estaban viendo. Me acerqué al monitor con pasos que no sentía, como si mis piernas pertenecieran a otra persona. Extendí una mano temblorosa y toqué la pantalla. Estaba caliente, no tibia, caliente, como si hubiera estado encendida durante horas. Miré la silla frente al escritorio, esa silla de plástico azul institucional donde Carlo había pasado tantas horas tecleando. El asiento estaba hundido, deformado, como si alguien acabara de levantarse de ahí hace apenas segundos. Podía ver la impresión del peso en el plástico. Podía ver cómo lentamente, muy lentamente, el material empezaba a recuperar su forma original. Mis rodillas cedieron. No fue una decisión, fue algo automático, algo que mi cuerpo hizo sin consultar con mi mente. Caí sobre ese piso de linóleo frío que había fregado 1000 veces, que conocía mejor que el piso de mi propia casa. Caí y algo dentro de mí se rompió. No era miedo lo que sentía. No era terror. Era otra cosa, algo más grande, algo que no tenía nombre en mi vocabulario de enfermera pragmática y cínica. Era la certeza absoluta, física, innegable de que todo lo que yo había creído durante 20 años era mentira. Que la vida no terminaba con el último latido del corazón, que Carlo no se había ido, que él había regresado, no como un fantasma o una aparición, sino como algo real, algo más real que yo misma en ese momento. Y entonces lloré. La dama de hierro se desmoronó en lágrimas en el piso de un cuarto de hospital vacío a las 3 de la mañana. Lloré de una manera que no había llorado desde que era niña, con esos sollozos profundos que vienen desde el estómago, que te dejan sin aire, que te sacuden todo el cuerpo. Lloré por 20 años de mantener distancia. Lloré por todos los niños que había visto morir sin darles un abrazo, sin decirles que los quería, sin permitirme sentir nada porque sentir dolía demasiado,
Lloré por todas las veces que había sido fría cuando debería haber sido cálida, profesional cuando debería haber sido humana. Lloré porque por primera vez en 2 décadas no me sentía sola en ese hospital. Por primera vez entendía que todo ese sufrimiento, toda esa muerte que había presenciado, no era el final. Por primera vez en mi vida adulta sentía algo que se parecía a la esperanza, y era aterradora, y hermosa, y completamente abrumadora. No sé cuánto tiempo estuve ahí en el piso. Pudieron ser minutos, pudieron ser horas. El tiempo dejó de tener sentido de la manera usual. Eventualmente mis lágrimas se secaron, mi respiración se calmó y me quedé sentada ahí en el silencio, mirando esa pantalla que todavía brillaba con su mensaje imposible. Me obligué a pararme. Me obligué a salir del cuarto. Me obligué a volver al puesto de enfermería donde mi café se había enfriado y los reportes seguían esperando ser completados. Me senté en mi silla, mis manos todavía temblando ligeramente, y no escribí nada. Simplemente me quedé ahí, mirando ese pasillo vacío, preguntándome si había perdido la razón o si finalmente la había encontrado. No le dije nada a nadie esa noche. Terminé mi turno en una especie de trance, haciendo mis rondas mecánicamente, administrando medicinas, revisando monitores. Cuando el turno de la mañana llegó, me fui a casa sin hablar con nadie, sin hacer contacto visual con nadie. Me metí a la cama con el uniforme todavía puesto y dormí 14 horas seguidas, un sueño profundo sin sueños del que desperté sintiéndome como si hubiera nacido de nuevo. Los días siguientes fueron extraños. Yo seguía siendo la misma enfermera eficiente en apariencia, pero algo fundamental había cambiado dentro de mí. Empecé a notar cosas que antes ignoraba. La manera en que una madre sostenía la mano de su hijo durante una transfusión. El sonido de la risa de un niño viniendo del cuarto de juegos. El olor a flores que las familias traían para alegrar los cuartos estériles. Pasé frente al cuarto 12 docenas de veces. Ahora tenía un nuevo paciente, una niña de 8 años con linfoma. El monitor de la computadora había sido reemplazado. El cuarto había sido repintado como parte del mantenimiento regular. Pero yo sabía lo que había pasado ahí. Llevaba esa memoria como una joya preciosa guardada en un lugar secreto de mi corazón. Empecé a ir a misa los domingos. No se lo dije a nadie en el hospital. Era algo privado, algo entre yo y esa certeza que había sentido en el piso del cuarto 12. Me sentaba en las bancas del fondo de la iglesia, escuchando palabras que había escuchado de niña, pero que ahora tenían un significado completamente diferente. Muerte y resurrección. Vida eterna. El cuerpo que muere, pero el espíritu que continúa. Ya no eran conceptos abstractos, eran realidades que yo había tocado, olido, visto con mis propios ojos. Empecé a hablar con las familias de mis pacientes de maneras que antes me hubiera parecido inapropiado. No de una manera pastoral, yo no era sacerdote ni consejera espiritual. Pero cuando una madre lloraba, ya no me alejaba. Me quedaba. Sostenía su mano. Le decía que su hijo no estaría solo, aunque no pudiera explicar cómo lo sabía con tanta certeza. Mis colegas notaron el cambio. Las enfermeras más jóvenes empezaron a buscarme no solo para consultas técnicas, sino para hablar, para desahogarse, para llorar cuando el peso del trabajo se volvía demasiado. La dama de hierro se estaba oxidando, y debajo había una mujer que había olvidado cómo sentir, pero que estaba aprendiendo de nuevo. Investigué sobre Carlo. Busqué en internet, leí artículos. Vi el sitio web sobre milagros eucarísticos que él había estado creando y que otros habían completado después de su muerte. Descubrí que no era solo un adolescente con fe, era alguien extraordinario, alguien que había vivido esos 15 años con una intensidad y un propósito que la mayoría de la gente no alcanza en 80. Supe que hubo testimonios de otras personas, otras enfermeras, otros pacientes, que reportaron cosas inexplicables después de su muerte. Olores a flores donde no había flores. Sensaciones de paz inexplicable. Pequeños milagros que los médicos no podían explicar.
Yo no era la única que había sido tocada por algo más grande que nosotros. Los años pasaron, 2006, 2007, 2008. El hospital cambió, nuevos médicos llegaron, enfermeras viejas se retiraron. Yo me quedé, pero ya no era la misma persona. Seguí trabajando en oncología pediátrica porque ahora entendía que ese era mi llamado, no mi maldición. Sí, era doloroso. Sí, perdía pacientes. Sí, había noches en que lloraba en mi coche antes de manejar a casa, pero ya no estaba vacía, ya no estaba muerta por dentro. Aprendí a sostener la mano de los niños cuando tenían miedo. Aprendí a rezar en voz baja mientras administraba medicamentos, no oraciones elaboradas, solo pequeñas peticiones de que el tratamiento funcionara, de que el dolor disminuyera, de que encontraran paz. Aprendí que la eficiencia clínica y la compasión humana no eran mutuamente excluyentes. Podía ser buena en mi trabajo y ser bondadosa al mismo tiempo. Conocí a otras personas de fe en el hospital, capellanes, voluntarios, familias que rezaban rosarios en las salas de espera. Ya no los miraba con esa mezcla de envidia y cinismo. Los entendía. Formaba parte de esa comunidad invisible de personas que saben que hay algo más allá de lo que podemos medir y pesar. En 2010 empezaron los rumores de que iban a empezar un proceso de beatificación para Carlo. Yo seguía las noticias en silencio, sin comentarlo con nadie. Era mi secreto, mi tesoro personal. Había personas que habían conocido a Carlo durante años, que habían sido sus amigos, su familia. Yo solo había sido su enfermera durante unas semanas, pero él me había dado el regalo más grande que nadie me había dado jamás. Me había devuelto la vida. El cuarto 12 siguió siendo solo un cuarto. Se llenaba con nuevos pacientes, se vaciaba, se volvía a llenar. Ninguno de ellos sabía la historia de ese espacio, qué había pasado ahí una madrugada de octubre. Pero yo lo sabía, y a veces, cuando pasaba frente a él en mis rondas nocturnas, podía jurar que sentía ese olor a almendras y incienso, apenas perceptible, como un recordatorio de que no estaba sola. Los turnos de las 3 de la mañana dejaron de darme miedo. De hecho, empecé a preferirlos. Había algo sagrado en esas horas oscuras, cuando el hospital dormía y solo quedábamos los que velábamos por los que no podían velar por sí mismos. A veces, en el silencio profundo, sentía una presencia. No era aterradora, era reconfortante. Era como saber que alguien más estaba haciendo la ronda conmigo, alguien que entendía el peso de este trabajo, alguien que había estado en una cama de hospital y que ahora caminaba libre. Empecé a hablarle, no en voz alta, nunca en voz alta, pero en mi mente, mientras caminaba esos pasillos que conocía de memoria, le contaba sobre mi día. Sobre la niña en el cuarto 5 que finalmente había entrado en remisión. Sobre el adolescente en el cuarto 8 que estaba perdiendo la batalla pero que se mantenía fuerte por sus padres. Sobre mis propias luchas, mis propias dudas, mis propios momentos de cansancio cuando el peso volvía a ser demasiado. Y sentía respuestas. No palabras, no mensajes en pantallas de computadora, sino certezas, intuiciones, esa paz inexplicable que viene cuando sabes que no estás sola, aunque no haya nadie visible a tu lado. Me hice amiga de la madre de Carlo. Nos encontramos en una misa conmemorativa en Asís, años después de su muerte. Ella me reconoció, aunque yo había cambiado, aunque ya no era la dama de hierro que había conocido en el hospital. Hablamos durante horas. Ella me contó historias de Carlo niño, de sus primeras comuniones, de cómo había descubierto su amor por la tecnología y por Dios simultáneamente, como si fueran dos lenguajes para hablar de la misma verdad. Le conté mi historia. Le conté sobre esa madrugada, sobre el pasillo, sobre el mensaje en la pantalla. Ella no se sorprendió. Me dijo que había otros testimonios similares, otras personas que habían visto cosas, sentido cosas, experimentado lo imposible. Me dijo que Carlo había prometido que no iba a dejar solos a sus amigos, y que él era de los que cumplían sus promesas. Lloramos juntas, no de tristeza sino de gratitud. Gratitud
porque ese chico extraordinario había tocado nuestras vidas de maneras que seguíamos descubriendo años después de su partida física. Antes de terminar esta historia, quiero preguntarte algo. ¿Esta historia, este testimonio que te estoy compartiendo, ha sido importante para ti? Me encantaría saber desde dónde me estás escuchando y qué ha significado para ti. Déjame tu ciudad o tu país en los comentarios. Me emociona mucho ver hasta dónde llegan estos relatos. Y si te has suscrito al canal, muchísimas gracias por tu apoyo. Si aún no lo has hecho, por favor, hazlo ahora. Me ayuda enormemente a seguir compartiendo estas historias de fe, esperanza y milagros que el mundo necesita escuchar. Ahora, en 2024, Carlo Acutis es beato. Está a un paso de ser santo. Su cuerpo incorrupto está en Asís, y miles de personas viajan para verlo, para rezar frente a él, para pedir su intercesión. Hay milagros documentados, curaciones inexplicables, conversiones profundas. Él sigue trabajando, sigue tocando vidas, sigue cumpliendo su promesa de no dejar solos a sus amigos. Yo todavía trabajo en el Hospital San Gerardo de Monza. Ya no soy la dama de hierro. Mis colegas ahora me llaman simplemente Elena, o a veces Elena la Buena, lo cual me hace reír y llorar al mismo tiempo. Tengo 62 años. Mis manos tienen artritis y a veces me cuesta abrir los frascos de medicamentos. Mi espalda me duele después de turnos largos. Pero mi corazón está vivo de una manera que no lo había estado durante la primera mitad de mi vida. Sigo haciendo turnos nocturnos. Los jóvenes me preguntan por qué. ¿Por qué no tomo los turnos de día que son menos agotadores, que me permitirían dormir en un horario normal? No les cuento la razón real. Les digo que me gusta la paz de la noche, que me gusta el silencio. Y es verdad, pero no es toda la verdad. La verdad completa es que las 3 de la mañana siguen siendo sagradas para mí. Que a veces, en esas horas oscuras cuando el hospital duerme, cuando camino esos pasillos que he caminado durante décadas, siento que no estoy sola, que hay alguien más haciendo la ronda conmigo, alguien con jeans y camisa polo roja, con una mochila al hombro y una sonrisa que podría iluminar los pasillos más oscuros. Nunca he vuelto a verlo de la manera en que lo vi esa noche de octubre, pero no necesito verlo para saber que está ahí. Lo siento en el olor ocasional a almendras que aparece sin razón. Lo siento en esa paz inexplicable que llega justo cuando más la necesito. Lo siento en la fuerza que encuentro para seguir adelante cuando un niño muere y mi corazón se rompe de nuevo. El cuarto 12 ya no es el cuarto 12. Renumeraron los cuartos durante una renovación en 2015. Ahora es el cuarto 8B, pero yo sé qué cuarto es. Y a veces, cuando tengo un paciente particularmente difícil, un adolescente que está enojado con el mundo, o asustado, o perdiendo la esperanza, pido que lo pongan en ese cuarto. No digo por qué, solo hago el pedido. Y he notado algo. Los pacientes en ese cuarto tienen mejor pronóstico. No siempre, no es magia. La medicina sigue siendo medicina y el cáncer sigue siendo brutal. Pero hay algo diferente ahí. Las familias lo comentan. Dicen que se sienten más en paz en ese cuarto, que duermen mejor, que tienen esperanza aunque los números digan otra cosa. Los médicos lo atribuyen a la orientación del cuarto, a la luz natural que entra por la ventana. Las otras enfermeras dicen que es coincidencia, estadística, sesgo de confirmación. Yo no discuto con ellos. Solo sonrío y sigo pidiendo ese cuarto para los pacientes que más lo necesitan. He aprendido que los milagros no siempre son dramáticos. No siempre son apariciones a las 3 de la mañana o mensajes en pantallas imposibles. A veces son pequeños. Un niño que responde al tratamiento contra todo pronóstico. Una familia que encuentra paz en medio del sufrimiento. Una enfermera cínica que redescubre su humanidad. Una sonrisa que persiste incluso frente a la muerte. Carlo me enseñó eso. Me enseñó que cada día cuenta si sonreíste, si amaste, si hiciste el trabajo que tenías frente a ti con todo el corazón. Me enseñó que la muerte no es el final, sino solo una puerta, una reinicialización del sistema, como decía ese mensaje en la pantalla. Me enseñó que el amor es más fuerte que la muerte.
no de una manera poética abstracta, sino de una manera real, tangible, tan sólida como el piso bajo mis pies. Llevo 25 años desde esa noche. Han sido los mejores años de mi vida, aunque también han sido los más difíciles, porque sentir duele, amar duele. Abrirse a la posibilidad de pérdida duele de maneras que la armadura de hierro nunca dolió. Pero es un dolor bueno, un dolor que significa que estás viva, que tu corazón late no solo mecánicamente, sino con propósito. Sigo perdiendo pacientes. Eso no ha cambiado. El cáncer sigue siendo cruel, los niños siguen muriendo demasiado jóvenes, las familias siguen destrozándose en esos pasillos que huelen a desinfectante. Pero ahora, cuando un niño muere en mi turno, no solo completo el protocolo. Me quedo. Sostengo su mano aunque ya esté fría. Rezo en voz baja. Les digo que no están solos, que alguien los está esperando del otro lado. Alguien con una sonrisa brillante y una laptop bajo el brazo. Alguien que sabe exactamente cómo se sintieron y que va a cuidarlos ahora. Las familias me agradecen. Me dicen que mi presencia los consuela, que mi fe les da esperanza. No saben que mi fe nació en el piso de un cuarto de hospital, en las lágrimas de una mujer que había olvidado cómo llorar, en el encuentro imposible con un chico que se negó a quedarse muerto. A veces me pregunto si realmente pasó, si no habré alucinado todo por el cansancio, el estrés, el café demasiado fuerte, si mi mente no habrá fabricado una experiencia imposible para ayudarme a lidiar con un dolor que no podía admitir que sentía. En mis momentos más oscuros, cuando la duda se cuela por las grietas de mi certeza, me pregunto si toda mi transformación no habrá sido solo el resultado de un colapso mental procesado a través de imágenes religiosas. Pero entonces recuerdo detalles que no puedo explicar. La pantalla caliente al tacto, el asiento hundido de la silla, el olor a almendras que no tenía fuente física, la certeza absoluta que sentí, más fuerte que cualquier cosa que haya sentido antes o después. Y sé, con una certeza que va más allá de la razón, que fue real, que Él estuvo ahí, que vino a visitarme a las 3 de la mañana porque sabía que yo lo necesitaba, porque cumplió su promesa de no dejar solos a sus amigos. El mundo está lleno de personas que no creen en estas cosas, personas que dirían que los milagros no existen, que los muertos no caminan, que las pantallas apagadas no se encienden solas con mensajes del más allá. Y está bien. Yo era una de esas personas. Durante 20 años fui la más escéptica de todas. Creía solo en lo que podía medir, pesar, cuantificar. Pero ahora sé que hay cosas que existen más allá de nuestros instrumentos de medición, que hay realidades que nuestros 5 sentidos apenas rozan, que el amor es una fuerza tan real como la gravedad, aunque no podamos verla bajo un microscopio, que la muerte no es un final, sino una transición, un paso a través de una puerta que no podemos ver pero que está ahí, esperando. Carlo Acutis murió a los 15 años. Vivió apenas 15 años en este mundo, pero en esos 15 años hizo más que la mayoría de las personas hacen en 80. Tocó vidas, creó belleza, compartió alegría, vivió su fe con una autenticidad que era imposible ignorar, y después de morir, siguió trabajando, siguió tocando vidas, siguió cumpliendo promesas. Yo soy solo una de miles, probablemente decenas de miles de personas cuyas vidas cambiaron por conocer a Carlo. Algunas lo conocieron en vida. Otras, como tantos peregrinos que visitan su tumba ahora, lo conocen solo en muerte. Y algunas, como yo, tuvimos el extraño privilegio de conocerlo en ambos estados, de ser testigos de que la línea entre vida y muerte es mucho más delgada de lo que creemos, mucho más permeable. Este testimonio que les estoy compartiendo no es para convencer a nadie de nada, no estoy tratando de convertir escépticos o ganar debates teológicos. Estoy simplemente contando lo que viví, lo que vi, lo que sentí. Estoy compartiendo mi historia porque creo que en este mundo oscuro, en este tiempo difícil, necesitamos historias de esperanza. Necesitamos saber que hay algo más allá del dolor,
más allá de la muerte, más allá del sinsentido aparente del sufrimiento. Si estás pasando por un momento difícil, si estás cuidando a alguien enfermo, si has perdido a alguien que amas, si te sientes vacío por dentro como yo me sentía, quiero que sepas esto. No estás solo. Hay alguien velando por ti en esas horas oscuras de las 3 de la mañana. Hay alguien que entiende tu dolor porque él mismo lo vivió. Hay alguien que prometió no dejar solos a sus amigos y ese alguien cumple sus promesas. La muerte no es el final, es solo, como decía ese mensaje en la pantalla, la reinicialización del sistema. Es el momento en que pasamos de esta versión de la realidad a la siguiente. Y del otro lado hay luz, hay amor, hay paz. No porque yo lo crea ciegamente, sino porque lo vi. Porque toqué esa realidad una madrugada de octubre, cuando un chico que había muerto horas antes caminó por mi pasillo con jeans y camisa polo roja y me dejó un mensaje que cambió mi vida para siempre. Ahora tengo 62 años. No sé cuánto tiempo más trabajaré en el hospital. Mi cuerpo se cansa más rápido. Las noches son más largas, las escaleras más empinadas, pero mientras pueda, seguiré haciendo turnos nocturnos. Seguiré caminando esos pasillos a las 3 de la mañana. Seguiré velando por los que no pueden velar por sí mismos. Y seguiré esperando. No con ansiedad o desesperación, sino con paz. Porque sé que cuando finalmente sea mi turno de cruzar esa puerta, cuando mi propio corazón dé su último latido y mi propia pantalla se apague, no estaré sola. Habrá alguien esperándome del otro lado, alguien con una sonrisa brillante y una mochila al hombro. Alguien que me dirá, Elena, finalmente sonreíste, ahora tu vida realmente cuenta. Bienvenida a casa. Hasta ese día sigo trabajando, sigo amando, sigo creyendo. No porque sea fácil, sino porque es verdad. Y la verdad, una vez que la has tocado, cambiado, no puedes volver a fingir que no existe. Esta es mi historia. Este es mi testimonio. Tómalo como quieras. Créelo o no lo creas. Pero si alguna vez te encuentras en un hospital a las 3 de la mañana, si alguna vez caminas por un pasillo vacío en esas horas oscuras cuando el mundo duerme, presta atención. Porque nunca sabes cuándo podrías escuchar pasos ligeros de tenis, ver a un chico con mochila, sentir ese olor inexplicable a almendras e incienso. Y si eso pasa, no tengas miedo, porque la muerte ya fue vencida, la luz ya ganó. Y hay alguien velando por nosotros, cumpliendo promesas, caminando pasillos, recordándonos que cada día cuenta si sonreímos, si amamos, si vivimos de verdad. Carlo Acutis está vivo. No de la manera en que nosotros entendemos la vida, pero vivo de todas formas. Más vivo que muchos de nosotros que caminamos con corazones muertos en cuerpos vivos. Y mientras haya gente que cuente su historia, mientras haya hospitales con pasillos vacíos a las 3 de la mañana, mientras haya enfermeras cansadas que necesitan recordar por qué empezaron este trabajo, Él seguirá caminando, seguirá apareciendo, seguirá cumpliendo su promesa. No nos dejó solos y nunca lo hará.